Año 95. O sea, imaginemos la escena. Suena la canción Start Me Up de los Rolling Stones a todo volumen en eventos multitudinarios por todo el mundo. Qué temazo, por cierto. Totalmente. Pues hay globos, hay confeti y sobre todo hay una euforia global por el lanzamiento del sistema operativo Windows 95. Claro, el pico del optimismo. Exacto. Es la imagen perfecta de una era de abundancia material absoluta. La promesa, digamos, de que la tecnología y el libre mercado iban a traer un futuro brillante, conectado y súper próspero para todo el mundo. Esa es la teoría, sí. La cara brillante de la moneda. Pero claro, si le damos la vuelta a esa moneda y adelantamos el reloj hasta nuestra época más reciente, encontramos noticias que, la verdad, hielan la sangre. Sí, titulares que te dejan frío. Por ejemplo, el caso real de un trabajador inmigrante de 73 años que fallece tras caer de un andamio en una obra. Madre mía. 73 años en un andamio. Es muy fuerte. O sea, una persona trabajando muchísimo más allá de la edad legal de jubilación y simplemente porque necesitaba asegurar unos ingresos mínimos tras haber migrado persiguiendo precisamente esa misma promesa de prosperidad de la que hablábamos. Es un choque de realidades durísimo, porque tienes, por un lado, la cúspide del consumo y de la tecnología, y por otro, una vulnerabilidad física y vital extrema, ahí mismo, en el asfalto de nuestras ciudades. Y esa paradoja, ese contraste brutal, es exactamente lo que vamos a explorar hoy, en este análisis a fondo. Queremos entender cómo las sociedades del llamado norte global llegaron a ser tan inmensamente ricas en lo macroeconómico y al mismo tiempo tan asfixiantes en el día a día de la gente. Un tema complejo, desde luego. Mucho. Y para ello vamos a utilizar una hoja de ruta muy concreta. Vamos a sumergirnos en unos apuntes académicos titulados Unit 5 Fourth ESO Notes y nos vamos a centrar específicamente en sus dos primeros puntos, que tratan sobre qué es el neoliberalismo y cuáles son sus efectos sociales. Después de la Segunda Guerra Mundial se había establecido lo que se conoce como el modelo fordista. El de las fábricas de coches y todo eso, ¿no? Exactamente. Básicamente era una economía de producción en masa. Los trabajadores cobraban lo suficiente para poder comprar los productos que ellos mismos fabricaban. Había sindicatos muy fuertes y un Estado que intervenía muchísimo para garantizar la paz social. Todo muy estructurado. Pero en los años 70, ese suelo firme se resquebraja por completo, y ocurren dos grandes terremotos financieros. El primero es el famoso Nixon Shock, en 1971. Claro, porque hasta ese momento las divisas mundiales estaban ancladas al dólar y el dólar, a su vez, estaba anclado al ONU. O sea, había una garantía física en una caja fuerte, por así decirlo. Y de repente, el presidente estadounidense Richard Nixon decide romper ese vínculo. Las monedas de todo el mundo pasan a flotar en el aire, completamente sujetas a la especulación. El suelo financiero, de la noche a la mañana, se vuelve líquido. Tela. Y supongo que el segundo terremoto no ayudó mucho. Para nada. El segundo fue la crisis del petróleo de 1973. Los países exportadores cortan el grifo, el precio de la energía se dispara a las nubes y el mundo entero entra en una espiral de inflación altísima combinada con un estancamiento económico brutal. Y los gobiernos de la época, que solían ser socialdemócratas, me imagino que no sabían ni por dónde les venían los golpes. Literalmente no sabían cómo frenar la sangría. Se quedaron paralizados. Y lo curioso de los apuntes es que mientras la macroeconomía se hundía, culturalmente la situación era súper peculiar. Y aquí el análisis utiliza un ejemplo que me parece brillante. Habla de la serie de animación Los Picapiedra. Ah, sí, el ejemplo es buenísimo. Es que plantea que tras décadas de esta bonanza fordista que decías, la clase trabajadora se había acomodado muchísimo. O sea, había asimilado tanto el estilo de vida de la clase media que la cultura pop lo proyectaba incluso en la prehistoria. Es que es tal cual. Piensa en Pedro Picapiedra. Vive en la Edad de Piedra, ¿vale? Pero tiene su coche, su casa unifamiliar, en las afueras con su jardín, su horario fijo de oficina y se va a la bolera los fines de semana. Es la normalización más absoluta de una aspiración de clase media. Lo que nos dice esto es que la clase trabajadora dejó de verse a sí misma como un colectivo en lucha. Claro, ya no eran la resistencia. Exacto. Pasaron a verse simplemente como una suma de consumidores satisfechos. Y claro, esto tuvo una consecuencia letal para los movimientos sociales de la época, porque perdieron el músculo y toda la capacidad de organizarse colectivamente ante la crisis tremenda que se les venía encima en los 70. Vale, hasta ahí todo tiene mucho sentido. Pero luego, leyendo el documento, hay una conexión que me rompió un poco los esquemas.
Es contraintuitiva total. A ver, cuéntame. Apuntan a la contracultura de los años 60, al movimiento hippie. Y yo pensaba, a ver, un momento, ¿cómo es posible que un movimiento basado en la paz, el amor y el rechazo frontal al capitalismo de traje y corbata terminara, según el texto, facilitando la llegada del capitalismo más feroz en los años 80? Es que no cuadra. Ya, a simple vista parece una paradoja enorme. Pero si analizamos el mecanismo psicológico que propone el documento, tiene su lógica. Te escucho. Lo que argumenta el texto es que el movimiento hippie provocó un cambio de paradigma brutal. Pasó de la reivindicación comunitaria a la búsqueda puramente personal. O sea, dejaron de pensar en el grupo. Eso es. En lugar de decir el clásico, necesitamos organizarnos todos juntos para conseguir mejores derechos laborales para la comunidad, el mensaje central pasó a ser, necesito emprender un viaje personal para encontrar mi verdadero yo y autorrealizarme. Ostras. O sea, se cambió la asamblea del sindicato por el retiro espiritual en la India. Exactamente. Se instauró un hiperindividualismo muy potente. La idea de comunidad se fragmentó por completo. Y claro, piénsalo. Si toda una generación que se supone progresista abraza la idea de que lo único que importa en el mundo es la libertad y la realización individual, Pues resulta increíblemente fácil que una década después lleguen líderes políticos muy conservadores a implantar reformas económicas salvajes argumentando precisamente esa misma libertad individual. le has dado al clavo. Cuando Margaret Thatcher pronunció su famosísima frase de «No existe tal cosa como la sociedad, solo hay hombres y mujeres individuales», gran parte de esa contracultura en el fondo ya le había dado la razón psicológicamente años antes. ¡Qué fuerte! Eso explica perfectamente cómo se fue preparando el terreno ideológico. Y a partir de ahí, entiendo que la nueva doctrina económica, el neoliberalismo, avanza ya como una pisonadora total. Sí, sin frenos. Porque el texto marca una línea de tiempo súper clara de cómo se implanta esto. Dice que comienza por la fuerza, en 1973, en el Chile de Augusto Pinochet, que funciona básicamente como un laboratorio de pruebas real para desregular toda la economía, a punta de pistola, literalmente. Un inicio violento, sí. Y tras ese experimento en Sudamérica, llega la implantación política ya oficial en el norte global, pero esta vez a través de las urnas. Con las elecciones, Exacto. Tienes a Margaret Thatcher ganando en el Reino Unido en el 79 y a Ronald Reagan en Estados Unidos en el 81. Y fíjate, su principal estrategia, el primer paso para implementar este libre mercado sin trabas, fue destruir el poder de los sindicatos. claro, quitarles la red a los trabajadores. Lógico, porque si eliminas la capacidad de negociación colectiva, las relaciones laborales dejan de ser entre un grupo fuerte y una empresa. Se vuelven contratos aislados, un individuo solitario frente a una corporación gigante. Una lucha de David contra Goliat, pero donde David no tiene ni la onda. Tal cual. Y la victoria definitiva de esta visión, según leo en el resumen de los apuntes, se corona con la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, entre el 89 y el 91. El fin de la historia, que lo llamaron. Claro, al quedarse sin ningún enemigo ideológico enfrente, este modelo económico se convierte en la única regla del juego posible y se institucionaliza a nivel mundial en tratados internacionales. Mencionan el Tratado de Maastricht en Europa en 1992, que blindó unas normas de austeridad súper estrictas. Fue una hegemonía ideológica que avanzó a toda velocidad sin que nadie le tosiera, hasta que, se estrelló de frente contra la gran crisis financiera mundial del año 2008. Vale, llegados a este punto de la línea temporal, yo tengo una duda fundamental que seguro que mucha de nuestra audiencia también comparte. Si la idea principal del neoliberalismo es desregular todo, privatizar y dejar que el famoso libre mercado funcione solo y se regule solo, ¿significa esto que el Estado se hace pequeñito, hasta casi desaparecer? ¿Nos quedamos sin gobierno en la práctica? Ojo, porque esa es una de las grandes trampas conceptuales que desmonta maravillosamente este análisis. Ah, o sea que no desaparece. ¿Qué va? Para nada. El Estado no se encoge en absoluto. De hecho, a menudo puede volverse mucho más grande y más autoritario en ciertos aspectos. Lo que cambia drásticamente no es su tamaño, sino su función principal. Explícame esto, porque es clave. Mira, el texto utiliza una analogía fantástica para explicarlo. Compara la diferencia entre una fábrica y un club nocturno. Ujú. El Estado liberal clásico, el del siglo XIX, quería funcionar como una gran fábrica. Producir cosas. Exacto.
Su objetivo era producir bienes nacionales y el Estado intervenía lo mínimo y cobraba impuestos bajísimos simplemente para no molestar a la industria nacional. Vale, esa es la fábrica. ¿Y en qué se convierte el Estado en esta era neoliberal? En un club nocturno muy exclusivo. Un Estado neoliberal contemporáneo, el texto pone a España como ejemplo de este modelo, ya no aspira a tener una industria nacional pesada gigantesca. Su gran objetivo ahora es crear un entorno seguro, atractivo, soleado y súper rentable para atraer capital extranjero. O sea, que vengan de fuera a poner el dinero. Exacto. Los grandes inversores entran en este club VIP para comprar bienes raíces, cadenas de hoteles o empresas tecnológicas. Pero claro, aquí viene el truco. Mantener la seguridad en un club nocturno donde hay tanta desigualdad entre los que están bebiendo champán en el reservado y los que están fuera en la calle, requieren muchísimos porteros en la puerta. Y mucha seguridad. ¿Y quién paga las luces de ese club, la limpieza y a los de seguridad? Bingo. La población local mediante sus impuestos. Madre mía, es una metáfora buenísima. O sea, el libre mercado no flota por arte de magia en el vacío. Requiere una fuerza estatal inmensa para proteger toda esa propiedad primada. Y los apuntes dan varios ejemplos concretos de esto. Sí, bajan mucho al terreno. Mencionan, por ejemplo, la reciente campaña electoral de Javier Milei en Argentina, donde la promesa estrella era eliminar prácticamente todos los ministerios sociales, sanidad, educación, todo eso fuera, pero manteniendo e incluso reforzando presupuestariamente los ministerios de defensa y de seguridad. Es que es la lógica del club nocturno en estado puro. Porque cuando le quitas a la población la red de seguridad social, el riesgo de fractura y de caos aumenta exponencialmente. Tienes que tener a la policía lista. Es verdad. Y fíjate en el ejemplo cultural que aporta también el texto para ilustrar este colapso social. Habla de la serie Breaking Bad. Oh, genial ese ejemplo. Es que es brutal. Tienes a un profesor de instituto estadounidense, un ciudadano normal, que, al no tener un Estado con una sanidad pública que le cubra el tratamiento de su cáncer, decide empezar a fabricar metanfetamina simplemente para pagar las facturas médicas. Y en el proceso acaba destruyendo todo el tejido social de su ciudad. Es la consecuencia directa de ese búscate la vida. Y hay otro ejemplo en el texto, muy español en este caso, que ilustra perfectamente esta intervención de la fuerza del Estado, pero para proteger al gran capital. La famosa crisis de las participaciones preferentes. Ostras, las preferentes. Eso fue un drama nacional. Un caso de estudio tremendo. Básicamente, diferentes entidades bancarias vendieron productos financieros de un riesgo altísimo a clientes vulnerables. Hablamos de personas mayores que creían de buena fe que estaban metiendo sus ahorros de toda la vida en plazos fijos seguros. Y cuando la burbuja financiera estalló en 2008 y perdieron todo su dinero. La indignación en la calle fue absoluta y comprensible. ¿Y qué ocurrió entonces? Pues que se necesitaron unidades enteras de antidisturbios de la policía pública, pagada con los impuestos de todos, para proteger las cristaleras de las sucursales bancarias de la ira de unos jubilados que habían sido estafados. Es brutal. El Estado intervino con toda su fuerza, sí, pero lo hizo para defender físicamente a las instituciones financieras, no a los abuelos estafados. Eso es. El portero del club defendiendo a los del reservado VIP. Y es que esto se nota hasta en el día a día. El documento cita el paso del temporal Filomena por Madrid, que fue una nevada histórica que paralizó la capital entera por días. Sí, me acuerdo perfectamente. Un caos. Señala que el gran parque público de la ciudad, El Retiro, y su biblioteca municipal estuvieron cerrados al público general durante 1 mes y medio por motivos de seguridad, por las ramas rotas. Lógico por la nieve, ¿no? Sí, pero aquí viene el detalle. La zona de ese mismo parque que daba acceso a unos recintos de ocio nocturno privado y hostelería de lujo reabrió en apenas 2 semanas. O sea, prioridades. Exacto. La maquinaria del Estado trabajó a contrarreloj para limpiar los accesos y reactivar el flujo de caja de ese sector privado, dejando en un segundo plano que los vecinos pudieran ir a la biblioteca pública. Claro. Es lo que el documento define técnicamente como una mercantilización extrema de la sociedad. Es un proceso sistemático de 3 pasos: valorizar, monetizar y privatizar. Cualquier aspecto de la vida que antes era comunitario, público o sentimental se convierte en un activo financiero. Y el mecanismo de la camiseta del Real Madrid, que cuentan los apuntes, lo explica muy bien. Históricamente, en el fútbol clásico, la camiseta del equipo era un símbolo superpuro de pertenencia, de lealtad a unos colores. Una identidad. Pero de repente, alguien aplica esta nueva lógica de mercado, mira un espacio en blanco en la tela de la camiseta y dice: oye,
Ahí hay valor comercial. Ese es el primer paso, se valoriza. Luego, se le cobra una fortuna a un patrocinador para estampar su logo gigante ahí. Segundo paso, se monetiza. Y el tercer paso, imagino. Exacto. Finalmente, todos esos enormes beneficios van a parar directamente a las cuentas de los dueños del club. Se privatiza. Y el control sobre este nuevo activo llega a tal punto de locura que ahora mismo muchos clubes les prohíben a sus propios jugadores regalar la camiseta sudada a los aficionados en la grada después de un partido. ¿En serio prohíben eso? Sí, porque esa prenda concreta usada en el campo se ha convertido en una pieza exclusiva de coleccionista que el propio club puede subastar por internet por miles de euros. Todo, absolutamente todo, es mercado. Es alucinante. Absolutamente todo. Pero bueno, llegados a este punto y para mantener la imparcialidad del análisis que prometimos al principio, hay que decir que el texto también recoge los éxitos macroeconómicos indiscutibles de esta era. Claro, hay que contar la historia completa. Quienes defienden este sistema señalan, con datos en la mano, que estas políticas reactivaron enormemente el crecimiento del Producto Interior Bruto Mundial tras el bache de los 70. Generaron una acumulación de riqueza sin precedentes en la historia, ayudaron a ganar la Guerra Fría y proporcionaron a mucha gente un nivel de acceso a bienes de consumo que nunca antes se había visto. O sea, que el PIB subió como la espuma. Eso es innegable. Pero aquí es precisamente donde el texto introduce la famosa metáfora del tren, que a mí me parece fundamental para entender el debate sobre el coste oculto de ese crecimiento tan espectacular. Sí, la metáfora es muy visual. Imaginemos un tren de vapor supermoderno que va a toda velocidad por la vía. Todo parece ir genial, pero de repente se queda sin carbón. Para que el tren no se detenga, y sobre todo para que la gráfica de velocidad siga subiendo sin parar, los maquinistas toman una decisión drástica. ¿Qué hacen? Empiezan a arrancar a hachazos las tablas de madera del propio suelo de los vagones del tren para echarlas a la caldera y seguir quemando. Madre mía, es la definición más gráfica posible de lo que es el cortoplacismo. Es que, a nivel estadístico, si tú eres un economista mirando solo el velocímetro, el tren va rapidísimo. Es un éxito rotundo, récord de velocidad. Pero en la realidad material se está destruyendo la propia infraestructura física que sostiene a los pasajeros para que no se caigan a la vía. ¿Claro? Es un crecimiento macroeconómico que, según señala el texto, citando además estudios de desigualdad de economistas como Thomas Piketty, se logra canibalizando literalmente las bases sociales y ecológicas a largo plazo. Y fíjate que esa idea de canibalizar las bases es justo lo que nos lleva a aterrizar todo esto a la escala humana, a los hogares de la población de a pie. Porque si el Estado actúa como el portero de un club nocturno y la economía es un tren quemando su propio suelo, la gran pregunta que surge es ¿cómo sobrevive la gente común ahí dentro, en el día a día? Pues con muchísima ansiedad, me imagino. Pues sí. El análisis lo define teóricamente como la aparición de la segunda generación de la sociedad de clase media. Donde desaparece eso que llaman el fetichismo de Estado. Porque tras la Segunda Guerra Mundial existía esta fe ciega en que el Estado era como una entidad paternal. Si las cosas en tu vida iban mal, pues oye, el Estado te garantizaba una sanidad, una educación para tus hijos, una pensión, una estabilidad básica. Había una red debajo del trapecio. Pero bajo este nuevo modelo, el mensaje oficial que recibe la sociedad pasa a ser muy diferente. Es a partir de ahora, mira, cada cual está por su cuenta. Búscate la vida. Es lo que llaman la financiarización de la vida cotidiana. Ya no eres un ciudadano protegido por un gran pacto social colectivo. Te conviertes básicamente en el director general, en el CEO de tu propia empresa personal. Tu bienestar físico y mental pasa a depender en exclusiva de tu habilidad individual para gestionar tus deudas, pagar tus hipotecas y exprimir al máximo tu propio tiempo de trabajo. Y para humanizar el estrés tan brutal que esto genera en las personas, me encanta que el documento recurre a un personaje icónico de la cultura popular de la televisión en España, Belén, de la mítica serie Aquí no hay quien viva. Es que es el arquetipo perfecto de todo esto, Belén. Es el ejemplo perfecto, porque Belén vive, temporalmente hablando, en la época de mayor riqueza macroeconómica de la historia de España. El tren va a tope de velocidad y, sin embargo, ella, en su día a día, vive permanentemente con el agua al cuello. Totalmente asfixiada. Sobrevive encadenando empleos precarios, temporales, saltando de lo que el antropólogo David Graeber definía de forma muy clara como trabajos de mierda. Tiene que compartir un piso minúsculo con otra persona igual de estresada porque es imposible pagar un alquiler ella sola
y vive siempre al borde del colapso financiero cada final de mes. Es la paradoja perfecta. Estar rodeada de un país con una abundancia tecnológica y de consumo increíble, pero sumida en la precariedad personal más absoluta. ¿Y por qué ocurre esto exactamente? Pues ocurre porque los viejos pilares que le daban seguridad a la antigua clase media han mutado por completo. Y el documento, que está muy bien estructurado, desgrana 5 de estos pilares fundamentales y explica cómo se han transformado. Si quieres, los repasamos. Venga, vamos uno por uno. El primer pilar sería la figura del graduado, o sea, todo el tema de la educación. Antes se basaba en la promesa sagrada de la meritocracia. El sistema educativo público funcionaba como el gran ascensor social. Si tú estudiabas duro, hincabas los codos, podías prosperar. Daba igual si venías de una familia rica o pobre. Exacto. Pero el texto argumenta que ahora ese sistema educativo ha cambiado su función y a menudo fomenta la segregación temprana de los niños. Y para explicarlo, utiliza un ejemplo muy real y muy nuestro, con alumnos de cuarto de la ESO. A ver. Analiza cómo se dividen a los estudiantes en las aulas y qué ocurre con sus notas usando el concepto de los deciles, que, para que nos entendamos, es básicamente dividir a toda la clase en 10 grupos iguales, ordenados desde los que sacan peores notas hasta los que sacan las mejores calificaciones. Vale. Y los datos que muestra son súper reveladores, porque dice que los alumnos que son asignados a programas bilingües o a itinerarios de matemáticas avanzadas acaparan casi en exclusiva los deciles más altos, o sea, las mejores notas. Y la otra cara de la moneda. Claro, mientras tanto los estudiantes que, por el motivo que sea, son derivados a grupos de apoyo o de matemáticas básicas, se hunden abrumadoramente en los deciles más bajos de calificación. Pero lo realmente interesante aquí, más allá del dato, es el mecanismo psicológico de por qué ocurre esto en las aulas. El texto lo bautiza como el efecto antipigmalión. Uy, ¿y eso qué es? Pues que al concentrar a los estudiantes más vulnerables o con más dificultades académicas en una misma aula separada, el caos, el ruido y la falta de expectativas de futuro se normalizan por completo en ese grupo. Los profesores, ya sea de forma inconsciente o por puro agotamiento, bajan muchísimo el nivel de exigencia. Y los chavales lo notan, claro. Exacto. Los alumnos interiorizan ese mensaje de que ellos no valen para estudiar y se convierte en una profecía autocumplida que no hace más que ensanchar la brecha social desde el mismísimo pupitre del instituto. Tremendo. Pues pasemos al segundo pilar, que el texto llama el propietario. Básicamente, el concepto de la vivienda se transformó radicalmente. Dejó de ser vista como un derecho humano básico y un refugio vital para la familia y pasó a convertirse casi en exclusiva en el principal activo de especulación financiera para muchísimas familias. Sí, el pisito para alquilar. Claro. Y esto vino acompañado de una desregulación masiva del crédito por parte de los bancos que infló una burbuja inmobiliaria descomunal y que, como todos sufrimos y recordamos, terminó reventando y llevándose todo por delante en la crisis hipotecaria de 2008. Completamente. Y esto nos lleva directos al tercer pilar destruido, el trabajador garantizado. El antiguo trabajador del modelo fordista tenía una jornada regulada de 8 horas, un salario que, oye, le permitía ahorrar algo a final de mes y derechos sindicales fuertes. Hoy en día parece ciencia ficción eso. Hoy, ese modelo ha sido sustituido masivamente por la inestabilidad constante y la figura famosa del falso autónomo. Hablamos de la economía de plataformas. Gente que trabaja para una sola gran empresa o app móvil, cumpliendo estrictamente sus horarios y sus directrices, pero asumiendo todos los riesgos, gastos y costes como si fueran empresarios independientes. Sin tener además ni vacaciones pagadas ni bajas por enfermedad reales. Exacto. Y para explicar cómo narices se sostiene un mercado laboral tan sumamente precario sin que la gente se rebele, los apuntes usan una analogía que me parece buenísima. Las salas de póker online. Ah, sí, lo leí. Es súper curiosa esta comparación, porque dice que es un ecosistema diseñado de tal manera que para que resulte enormemente rentable para los dueños del casino virtual y para una pequeñísima minoría de jugadores profesionales que sí ganan dinero, el sistema necesita una cosa indispensable. ¿El qué? Necesita, por pura matemática ineludible, una inmensa masa constante de jugadores perdedores que sigan entrando al casino y apostando su tiempo, su energía y su poco dinero con la esperanza de ser los próximos ganadores. Y es un juego trucado donde la banca siempre gana. Y claro, esta presión económica brutal acaba aplastando directamente el cuarto pilar social, la familia.
Lógico. Con la subida disparada del coste de la vida y de la vivienda, se ha vuelto un imperativo absoluto que haya al menos 2 sueldos en el hogar simplemente para mantener un nivel adquisitivo muy básico. Y ante un Estado que, como decíamos antes, retira sus redes de apoyo social y sanitario, la familia se convierte en el último y único amortiguador que te salva de caer en la pobreza extrema. Hasta el punto de que heredar la vivienda de tus abuelos o de tus padres se ha convertido de facto en el único salvavidas financiero real y en la única forma de conseguir patrimonio para la gran mayoría de las nuevas generaciones. Tal cual. Lo que nos deja finalmente con el quinto y último pilar analizado, el horizonte de la modernidad. Básicamente, ante la pérdida absoluta de todas estas seguridades laborales o sociales que hemos comentado, el concepto de lo que significa el progreso personal se ha reducido casi de forma patológica al simple consumismo. Sí, o sea, la validación en la sociedad y tu medida del éxito como persona se resumen hoy en una única pregunta. ¿Tienes o no tienes el dinero suficiente en la cuenta para permitirte comprar este objeto de marca o esta experiencia exclusiva para subirla a tus redes sociales? Consumo como sustituto de la estabilidad, básicamente. Entonces, a modo de síntesis de toda esta inmersión en los apuntes, lo que plantea este análisis es que, al desmoronarse los antiguos cimientos de estabilidad del siglo XX, la sociedad actual no es que se haya vuelto más igualitaria, sino que se ha fracturado siguiendo unas líneas de falla completamente nuevas. Ya no es el esquema clásico de siempre, de los obreros de la fábrica luchando contra los dueños de la fábrica. Exacto. El campo de batalla ha mutado. El documento identifica claramente 3 nuevos ejes de desigualdad fundamentales en nuestra era moderna. El primero de ellos es la propiedad. Que es clave. Es la gran línea divisoria hoy en día. Separa tajantemente a quienes poseen activos, principalmente viviendas que les generan rentas mensuales pasivas, de quienes se ven obligados a pagar alquileres perpetuos sin poder ahorrar. Volviendo a la metáfora que decíamos antes. Separa a los dueños del club, que cobran las entradas, de los que se quedan fuera pelándose de frío en la calle. Muy bien visto. El segundo gran eje de desigualdad es la condición de nativo. Esto hace referencia a las inmensas ventajas administrativas, legales y de libertad de movimiento que te otorga el simple hecho de haber nacido con un pasaporte del norte global, en contraposición radical a las poblaciones migrantes. Que, como comentábamos al principio del programa con la triste noticia del andamio, muchas veces asumen los trabajos más duros, peligrosos y peor pagados de nuestra economía, pero carecen de plenos derechos ciudadanos o de una red de seguridad. Eso es. Y el tercer y último gran eje de esta nueva fractura es la generación. Se ha abierto una brecha demográfica cada vez más ancha. Tienes por un lado a toda una juventud que se enfrenta de bruces a un mercado laboral hiperinestable y a unos precios de vivienda absolutamente prohibitivos. Y por otro lado, tienes a las generaciones mayores que, gracias al modelo anterior, sí lograron acumular un patrimonio cuando el sistema todavía permitía el ahorro y el acceso asequible a la propiedad inmobiliaria. Una desconexión total de realidades entre padres e hijos, prácticamente. Pues con todo este mapa sobre la mesa, esto nos deja con una reflexión final. Una idea súper provocadora que, para quienes nos escuchan, creo que se desprende de aplicar toda esta teoría de los apuntes a nuestra vida diaria. A ver, ponla sobre la mesa. Mira, estos apuntes sugieren que vivimos en el fondo bajo un fetichismo del mercado. Una cultura dominante que nos insiste machaconamente todos los días en que el éxito o el fracaso dependen única y exclusivamente de nuestro propio esfuerzo individual. La cultura del esfuerzo y el emprendimiento, ¿sí? Claro, el mensaje es que si vives con ansiedad, si estás enlazando un empleo precario con otro sin llegar a fin de mes, es simple y llanamente porque no has gestionado bien tu propia marca personal. O porque no has madrugado lo suficiente, o no has sido lo bastante resiliente, que todo es un fallo puramente personal tuyo y no un fallo de diseño del sistema en el que vives. Una carga de culpa individual brutal. Exacto. Pero si, como detalla este documento, observamos cómo las leyes y las estructuras globales se han ido modificando deliberadamente desde los años 70 para concentrar la riqueza arriba y desarmar las redes de protección social abajo, creo que cabe hacerse una pregunta muy seria. Te escuchamos. ¿Qué pasará el día en que una mayoría de la sociedad comprenda que a nivel estadístico todos están corriendo a toda prisa sobre un tren que está quemando el suelo bajo sus propios pies simplemente para seguir avanzando? Si uno se fija bien cuánto de ese estrés diario, de esa sensación de no llegar a nada y de ese agotamiento crónico es realmente una falta de mérito personal.
Esa es la gran pregunta, desde luego. ¿Y cuánto de todo eso es simplemente el altísimo precio de entrada que nos está exigiendo a todos el club nocturno del neoliberalismo contemporáneo? Porque mientras unas partes de la sociedad celebran esta inmensa modernidad tecnológica rodeados de pantallas, hay otras personas, en un andamio cualquiera de nuestra ciudad, que siguen asumiendo en solitario el coste físico, real y vital de esa misma abundancia. Yo creo que es algo profundo sobre lo que merece la pena y mucho pararse a pensar.